Atención saludo especial, soy Jairo Fonseca de asídesimple.com y este es un corto video para mostrarte una nueva posibilidad que tiene el módulo AstroPack de la nueva suite Astro Aquarium, una herramienta que nace en el 2021. Bueno, esta nueva funcionalidad es una característica que permite crear reportes de tendencias de algo que he denominado el índice astrológico ponderado. Este es una medida en la cual nos puede ayudar a hacer objetivo lo subjetivo. ¿Qué significa cuando yo digo hacer subjetivo lo objetivo? Normalmente, cuando nosotros hacemos análisis astrológico, casi siempre lo hacemos pues, basado en un esquema natal y casi siempre el análisis está basado en un radix visual, o sea, en una carta en la cual yo observo un radix en las cuales están unas casas, unos planetas y una disposición de aspectos. Por ejemplo, aquí estoy viendo yo mi esquema natal y voy a incluir los aspectos mayores a mi esquema natal. ¿Sí? Entonces aquí hay una configuración de aspectos de mi esquema natal y esto, el análisis casi siempre lo hacemos es visualmente. O sea, cuando digo visualmente es que observo, por ejemplo, que aquí hay un trígono entre la casa 10 y elementos de la 2, hay unas cuadraturas de la 1 a la 4, de la 4 a la 7, bueno, las cuadraturas típicas. Entonces, digamos, el análisis normalmente uno lo hace basado pues, en el ejercicio visual. Algo que yo desde hace mucho tiempo me he planteado es poder traducir esta información a una forma objetiva, o sea, porque es que cuando digo subjetivo es que pues uno normalmente tiende a fijarse pues es en ciertas áreas o en ciertos escenarios que por diferentes razones pues los seres humanos nos fijamos. Yo por ejemplo casi siempre, si te das cuenta lo primero que mencioné ahorita fue 10-2, ¿no? Para mí el eje 10-2 es muy importante. Entonces yo casi siempre miro, no sé, como por inercia en cartas ese eje, el eje o los sectores 10-2, ¿no? Para otras personas, por ejemplo, es el sector 5, el sector 7. Entonces casi siempre son apreciaciones muy subjetivas del análisis astrológico o pues dependiendo del tipo de asesoría que uno haga. Entonces, pensando en eso, pues diseñé una forma de ser objetivos para ver tendencias de carta y esta forma básicamente es con las matemáticas, con los números, es agregar unos pesos, de ahí viene el concepto de peso ponderado porque es que a través del ponderamiento, sobre todo con los aspectos, podemos determinar qué tan relevantes son aspectos. Cuando digo qué tan relevantes, pues de todos estos trígonos hay unos que son, digamos, más partiles, que tienen más peso, por así decirlo, que otros, igual con las cuadraturas o las oposiciones. De hecho, con todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo ahí acabo de pintar todos los aspectos, entonces, de toda esta maraña de aspectos que son 152 aspectos que tengo configurados, hay algunos que tienen más relevancia que otros. Bueno, otra cosa súper importante es que los aspectos, el criterio de pintar o de calcular aspectos tiene que ver mucho pues con elementos no sé si subjetivos de los desarrolladores de software, o sea, o de las escuelas o enfoques. Hay personas, por ejemplo, que para las conjunciones trabajan unos orbes grandes de 10 grados, hay otras escuelas que trabajan orbes pequeños o medianos de 4 grados, entonces ese es un punto también que hay que tener presente y es la posibilidad entonces de yo como usuario poder parametrizar los orbes con los cuales quiera trabajar. Yo inicialmente pues tengo una propuesta de orbes que la voy a explicar muy detalladamente, no en este video, sino te invito a que si te interesa, y sobre todo para los usuarios del módulo AstroPack, que vean el paso a paso de cómo construir los reportes de tendencias que ya te los voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy aquí rápidamente a traer otros esquemas, voy a traer por ejemplo los esquemas de Marcela, de Sergio y de Vicente, quienes estamos trabajando los días martes. Y fíjate que cada vez que yo selecciono un esquema, aquí lo estoy seleccionando rápidamente con combinación de teclas, y pues tienen unas configuraciones diferentes. Entonces de entrada uno dice, pues estos esquemas pues también deben tener unas medidas o unos pesos matemáticos diferentes. Y eso ya con el módulo AstroPack lo podemos hacer con esta opción. No te preocupes que todo esto yo lo voy a explicar, pues, sobre todo para los usuarios del AstroPack, con detalle en los videos tutoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo mi esquema natal y yo sé que en mi esquema natal tengo 152 aspectos con un valor numérico. Este valor numérico es lo que se llama el peso ponderado. Estos 152 aspectos representan un peso ponderado de 297,88. Para el caso de Marcela, ella tiene 161 aspectos con un peso ponderado de 391,87. Para el caso de Sergio,
tiene 157 aspectos con un peso ponderado de 417, casi el doble mío. Bueno, no tanto el doble. El caso de Vicente, 131 aspectos con un peso ponderado de 236. ¿Qué es el peso ponderado? El peso ponderado es una medida objetiva con la cual yo puedo comparar diferentes esquemas, que es lo que he venido haciendo hasta ahora. Ahora, esta comparación de pronto no nos dice nada, sino que es un valor diferente. Entonces debe haber una forma en la cual yo pueda precisar o filtrar aún más estos valores. Digamos, una primera aproximación se hace con el mismo software, con el AstroPack, donde yo aquí se me listan estos aportes de cada uno de esos aspectos por un orden que se especifica, por una tendencia. Yo los puedo discriminar por aspecto, por elemento, bueno, puedo hacer varias discriminaciones, pero es mucho más sencillo con valores matemáticos, valores objetivos, hacer esta discriminación, y para eso pues las herramientas de hoy en día existentes, por ejemplo Excel, nos ayudan muchísimo a este ejercicio. Excel es una hoja de cálculo, pero más que una simple hoja de cálculo, las últimas versiones de Excel permiten el procesamiento de Big Data desde el punto de vista de tendencias, de estadística, de probabilidad, y ahí uno muy fácilmente, cuando uno analiza data, puede encontrar análisis de tendencias bien interesantes. Entonces, por ejemplo, estos datos que yo estoy generando acá, estos 131 aspectos de Vicente, o estos 152 aspectos míos, o estos 161 aspectos de Marcela, si yo los analizo bajo un tema de estadística y análisis, lo puedo hacer. Entonces, hay una opción que al software le permite exportar estos datos para hacer leídos por Excel. Eso, como te digo, en los videos tutoriales de softwareastrologia.com lo estoy explicando el paso a paso. Este es un video introductorio nomás. Entonces te recomiendo que te suscribas al canal de Telegram, y ahí yo estoy publicando, voy a empezar ya a publicar estos videos tutoriales. Estas últimas semanas estábamos trabajando mucho la herramienta. Tengo que empezar a generar mucho video tutorial enseñando a usar ya el uso práctico de esta herramienta. Entonces voy a irme aquí a Excel y voy a mostrarte algo que se puede hacer con los datos generados por el AstroPack. Esto que te voy a mostrar a continuación es un reporte cargado en Excel. Esto es unas tendencias, como te estás dando cuenta, y estas tendencias están basadas en unos datos que fueron generados por el software AstroPack. Estos datos están cargados, y esta es una matriz o es un archivo modelo que voy a compartir gratuitamente, en el cual tú puedes cargar los datos generados por el AstroPack. Entonces vamos aquí a leer rápidamente. Aquí el archivo nos dice, voy aquí a cerrar esto, vamos a organizar mejor para visualizar mejor la información acá. Listo. Entonces, aquí esto me dice, esta es la tendencia de Jairo, que tiene 152 aspectos con un IAP de 297,88. ¿Qué es el IAP? El índice astrológico ponderado que te comentaba. Entonces, si vamos al software y si yo veo mi carta natal, aquí están estos datos: 152 aspectos, 297,88. Es la misma información que aparece acá. Ahora, esta información o estos datos están cargados en una herramienta que permite hacer análisis de data. Entonces aquí pues hay varias métricas, varias medidas, unos gráficos con los cuales yo puedo hacer el siguiente análisis. Aquí rápidamente yo observo que de los 152 aspectos, la tendencia mayor obviamente está en los aspectos mayores, lo que son trígonos, cuadraturas, oposiciones y conjunciones. En el caso mío, pesan más los trígonos y después las cuadraturas. Voy a cargar o voy a abrir también los datos, por ejemplo, de Marcela. Marcela tiene, ahí lo estamos cargando, espérate, voy a organizar esto mejor. Como te digo, Marcela tiene 161 aspectos, pero un peso ponderado de 391, es mucho más fuerte. Ella también, digamos, en su esquema natal también hay más trígonos, o los trígonos tienen más peso que las cuadraturas, ¿no? Vamos a ver aquí el caso de Sergio. Aquí también he generado, esto como te dije, lo generé anteriormente con el AstroPack. Aquí estamos viendo el esquema de Sergio. Yo no tenía esto aquí organizado. Bueno. Sergio tiene 157 aspectos con un peso ponderado de 417, es el peso ponderado total. Y aquí la tendencia más fuerte es por cuadraturas. Ahora, esto no significa que cuando tengamos más cuadraturas pues sean cartas más complicadas, no. Obviamente todo esto requiere un análisis que poco a poco te voy a ir explicando con los videos tutoriales. Y por último tenemos el amigo Vicente. Aquí está el amigo Vicente. Igual aquí
quitemos esto que para análisis es más bonito así. Y aquí pasa lo contrario, hay más oposiciones, cuadraturas y en tercer y cuarto lugar trígonos y conjunciones. Entonces, aquí también rápidamente yo puedo identificar varias tendencias. Una primera tendencia es que los planetas o los ítems que más aspecto generan, en el caso de Vicente, son Venus y la rueda de la fortuna diurna. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Sergio, es el eje nodal, ¿no? El eje nodal son los que más peso tienen en su carta. En el caso de Marcela, Júpiter y Neptuno. En el caso mío, Venus y el nodo norte. Si te das cuenta, aquí a mano izquierda hay una serie de controles rápidos de filtro en el cual yo puedo hacer análisis dinámico. Esto precisamente se conoce en Excel como segmentación dinámica en tablas dinámicas. Precisamente es eso, que yo dinámicamente puedo estar escogiendo diferentes datos. Entonces, por ejemplo, puedo estar viendo mi Venus natal y ver ese Venus cómo se comporta. Y ese Venus, los aspectos más fuertes los tiene con Sol, Mercurio, cúspide casa 6, cúspide 11, cúspide 11 y cúspide 10. Entonces yo ya sé que el Venus mío, cuando de alguna forma tiene un gran peso con estos elementos. Ahora, cuando estos elementos estén en tránsito tocando o mi Venus a ellos o ellos a mi Venus, pues hay una alta tendencia, probabilidad de que se manifiesten pues los escenarios prometidos en este inventario natal. Ahora, este contacto pues predominantemente se da por conjunción, trígonos y cuadraturas. El otro elemento era el nodo norte. Voy aquí a seleccionar nodo norte. Fíjate que este es un filtro automático que Excel permite que cuando selecciono el nodo norte, aquí el nodo norte, por ejemplo, el peso más fuerte que tiene es cuadraturas. De hecho, gran parte de mi proceso de sanación tienen que ver con esas cuadraturas del nodo norte, involucrando casas 8, 10, 7 y 1. Fíjate que hay aspectos o elementos que trabajan más con cúspides que con elementos, ¿ok? Entonces, este es un filtro o un análisis dinámico que permite hacer todo este tipo de ejercicios. Por ejemplo, quiero ver las cuadraturas presentes en mi carta o en mi esquema, qué elementos son los que tienen peso o están dando ese ejercicio. Entonces, mis cuadraturas más fuertes son con cúspide 7 y cúspide 1, que eso es súper, súper claro, eso más adelante lo voy a compartir. Por ejemplo, oposiciones, ¿cuáles son las oposiciones más fuertes? Tienen que ver con Quirón y casa 10, o mis trígonos tienen que ver con casa 6 y Lilith. Entonces, de alguna forma, uno ya empieza a identificar ciertas tendencias. Esto, obviamente, lo puedo hacer con datos de cualquier persona. Por ejemplo, con Sergio, yo quiero ver estas cuadraturas, por ejemplo, estas cuadraturas, qué elementos son los que tienen mayor peso, son Júpiter y Lilith, ¿sí? Júpiter y Lilith, de alguna forma, son los que presentan esa información. Ahora, me voy aquí al inventario y puedo ya ver en detalle esa información. Este también es muy similar la forma, entonces busco aquí cuadratura, Júpiter, Júpiter y Lilith, aquí debe estar, no, Júpiter tiene las cuadraturas más fuertes con Quirón y Lilith con la rueda de la fortuna nocturna y el nodo. Entonces aquí yo ya puedo filtrar esa información, entonces puedo obtener Júpiter y Lilith, aquí las estoy visualizando, son los elementos que tienen más cuadraturas y puedo filtrar las más fuertes, eso también lo puedo hacer con Excel, por ejemplo, buscarlos la mayor que al 90%. ¿Sí? Entonces ahí estoy listando, estas digamos son las cuadraturas más fuertes en el esquema de esta persona. Toda esta información, todo esto yo te lo voy a enseñar a manejar obviamente en los videos tutoriales, también cómo generar estos reportes, porque estos reportes yo los genero con la data exportada desde el AstroPack, realmente es con este botón genera una data y esa data es cargada en Excel. Eso también te voy a explicar cómo se hace para generar este reporte. Es muy fácil, o sea, estos reportes los puedes generar rápidamente en 3 minutos y esto es un valor muy agregado para el análisis tuyo o eventualmente para tus consultantes o tus asesorados les puedes dar este reporte como un valor agregado o eventualmente también cobrar por dar esta información. Entonces, ya la forma práctica de cómo crear estos reportes, de cómo analizarlos, de cómo usarlos, te los voy a explicar en varios videos tutoriales que voy a empezar a publicar en la plataforma en softwareastrologia.com. Te recomiendo que vayas al canal de Telegram de Software Astrología, ahí te estoy colocando la dirección y ahí voy a estar anunciando la publicación de todos estos videos tutoriales explicando cómo utilizar este reporte de tendencias, el IAP, Índice Astrológico Ponderado.